Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El tema para hoy es principios de configuración electrónica. El objetivo es explicar y aplicar los principios de la configuración electrónica. Nosotros ya tenemos nociones de la configuración electrónica. La clase anterior hablamos de los números cuánticos. Entonces ahora debemos aplicar lo que ya sabemos de números cuánticos para poder resolver una configuración electrónica basándonos en tres principios. El primer principio es el principio de Aufbau, el segundo principio es de exclusión de Pauli y el tercer principio se llama regla de la máxima multiplicidad de Hund. Vamos con el primer principio de Aufbau. Este principio dice que un átomo va a ser estable mientras tenga menor cantidad de energía. ¿Qué significa? Que el primer orbital, que es el orbital que tiene menos energía, va a ser el más estable y a eso se le llama estado fundamental de este átomo. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Tenemos que aplicar una regla que se llama de las diagonales. En esta regla de las diagonales, ¿qué estamos viendo? Vemos números del 1 al 7. Los números del 1 al 7 me están indicando, ¿no es cierto?, el número cuántico principal. Las letras S, P, D y F me están dando a conocer los números cuánticos secundarios. Recordar que S tiene 2 electrones, P 6 electrones, D 10 electrones y F hasta 14 electrones. Y debemos seguir el orden de las flechas. ¿Qué significa? Pasamos por el 1S, nos devolvemos, pasamos por el 2S, nos devolvemos, pasamos por el 2P, 3S y así sucesivamente siguiendo el orden de estas flechas. Por eso se llama regla de las diagonales, porque estas flechas se encuentran en diagonal. El principio de Aufbau, ¿qué dice? Que nosotros debemos ir llenando los orbitales, pero al llenarlos, debemos llenarlos con un tope de 2 electrones por orbital. Y no nos podemos saltar al orbital 3, siempre tenemos que partir desde el primer orbital. Una vez que llenamos el primer orbital, pasamos recién el segundo, después pasamos al tercero, después al cuarto, pero cada uno lo tenemos que ir llenando con 2 electrones como máximo. ¿Qué significa? Si a mí me dicen que yo tengo 3 electrones, número impar, paso por el primer orbital, 1s2, porque ahí pongo 2 electrones. Me voy al segundo orbital, que es el 2s, pero solamente voy a poner un electrón, porque como mi total era 3, si yo cuento los del 1s2, 2 electrones, más 2s1, otro electrón más, me suman los 3. Y así yo me voy ordenando dependiendo de la cantidad de electrones que yo tenga. Y siempre, ¿no es cierto?, vamos a ir partiendo por el orbital menor y los vamos a ir llenando de 2 electrones cada uno. Ejemplo. Aquí me están dando un ejemplo de un elemento químico llamado sodio, símbolo Na, que tiene 11 electrones. ¿Cómo lo hacemos? Debo pasar primero por el orbital 1, 1s. Si voy a la flechita, paso por el 1s y le pongo 2 electrones. Voy al segundo, que es 2s, y le puedo poner 2 electrones más. Después voy al 2p, pero p tiene un máximo de 6 electrones, así que pongo 6 electrones. Y luego paso por el 3s, pero como eran 11 electrones, solamente tengo que poner 1. Si yo sumo los electrones de cada orbital, tengo un total de 11. Ahora, ¿cómo sé yo estos números cuánticos, los valores? Nosotros la semana pasada vimos esto. Llegué hasta el orbital 3. Por lo tanto, mi número cuántico principal es el 3. L vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque yo tengo que aplicar esta regla de cuánto le tengo que restar a la n. Si n vale 3, le resto 1, me quedan 2. Pero este 2
yo me tengo que ir, ¿no es cierto?, a mi regla numérica y me doy cuenta que quedo justo centrada en el 0. ¿Cómo saco el número cuántico magnético? ¿Por qué me da 0? Porque si L vale 0 y M para calcularlo yo tengo que decir 2 por L, o sea, 2 por 0 me da 0. Por lo tanto, todo número multiplicado por 0 da 0. Menos 1, ¿no es cierto? Y tenemos 1, por lo tanto, ese también sigue siendo 0. ¿Qué pasa con el spin? El spin va a depender si quedó con la flechita hacia arriba o con la flechita hacia abajo. En este caso, como era número impar, en el tercer orbital, como pongo un solo electrón, queda con la flechita hacia arriba. Y si quedó con la flechita hacia arriba, es positivo 1/2, que es el giro del electrón. Ahí hay un ejemplo de configuración electrónica hasta el número 7 y ahí está desarrollado cómo uno va pasando por cada uno de los orbitales. Tenemos una configuración electrónica abreviada en el cual yo hago uso de los gases nobles, porque los gases nobles son los elementos químicos más estables y que se encuentran en el grupo 8A de la tabla periódica. Por ejemplo, si a usted el ejercicio le dijera que me tiene que ubicar 40 electrones, yo lo abrevio. Entonces miro mis gases nobles y ¿cuál está más cerca del 40? En este caso, criptón. Entonces uso el gas noble criptón que vale 36 y solamente me faltarían 4 electrones por ubicar en mi configuración electrónica. Lo mismo, por ejemplo, si yo les dijera, tienen 90 electrones, ¿cuál está más cerca del 90? El radón, porque tiene 86 electrones. ¿Cuánto me falta por poner? 4. Ahí hay un ejemplo del sodio que vale 11 y del litio que vale 3. En el caso del sodio que vale 11, ¿cuál es el número más cercano a 11? El neón, que tiene 10 electrones. Como tiene 10 electrones, significa que alcancé a llegar hasta el tercer orbital. Y en el tercer orbital, como son 11 electrones, número impar, me falta 1 por poner. Entonces queda neón, en paréntesis de corchete, 3s1. En el caso del litio, que tiene menos electrones, el que está más cercano al litio es el helio, que aporta 2 electrones. Entonces, como tengo el helio, ya pasé por el 1s2 y me falta un electrón por agregar y sería el 2s1. Principio de exclusión de Pauli. ¿Qué dijo Pauli? Que no pueden haber en un átomo 2 electrones con el mismo número cuántico. O sea, no puedo tener 2 electrones en el número cuántico n, o en el L, o en el m sub L o m sub S. ¿Ya? No puedo. También tengo que recordar la cantidad que puede tener cada orbital. El S solamente puede tener hasta 2 electrones. P hasta 6 electrones. D hasta 10 electrones y F hasta 14 electrones. Entonces, Pauli, ¿qué dijo? Que en un átomo yo no puedo tener más de 2 electrones en el mismo orbital. Por ejemplo, si yo le dijera son 4 electrones, yo no puedo decir, están todos en el S. Los tengo que ir repartiendo por orbital. Entonces, no pueden estar todos en el 1s4. Eso sería un error. Es 1s2, bajo al otro orbital, 2s2 y ahí me suman 4 electrones en total. Regla de la máxima multiplicidad de Hund. Esto se da para los orbitales P, D y F. ¿Qué significa? Como yo solamente puedo poner 2 electrones por cada orbital, la P alcanza un total de 6 electrones, por lo tanto lo voy a dividir en 3 orbitales. La D la voy a dividir en 5 orbitales porque el máximo de electrones es 2 y yo pongo 2 en cada uno y 2 por 5 me da 10. Y en el F, que tiene un máximo de 14 electrones, lo tengo que dividir en 7 orbitales. Y ahí lo voy ubicando
de a 2 electrones en cada orbital. El S no tengo que subdividirlo porque el S solamente tiene 2 electrones, entonces nos da para subdivisión. Aquí está un ejemplo aplicando el diagrama de las diagonales. Elementos químicos, el hidrógeno, el helio, el litio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón y el sodio. Y ahí están los orbitales. El hidrógeno tiene un solo electrón. Como tiene un solo electrón, quedó en el 1s1, que significa el electrón quedó el spin hacia arriba, por lo tanto es un medio positivo. El helio tiene 2 electrones, por lo tanto alcanza en el 1s2. Si yo lo dibujo en el orbital, un electrón va arriba y el otro electrón quedó hacia abajo. Aquí mandaría el último electrón, como quedó hacia abajo, sería un medio negativo su spin. Y así sucesivamente vamos con los otros y ahí al lado, ¿no es cierto?, está escrita cómo quedó la configuración electrónica. Y este sería el último ejemplo en relación a los orbitales que voy ocupando. Si me dicen, ¿no es cierto?, que tengo que hacer la configuración electrónica del bromo, yo voy a sumar cuántos electrones tiene este bromo. En el orbital S voy sumando de a 2 electrones. 2, 4, 6, 8. Ahora sumo los de la P. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23. Y los del D, 25, 27, 29, 31, 33. Entonces ahí están todos los electrones que tiene el bromo y me guié por las diagonales. Si se fija, parto por el 1s2, 2s2, después me voy al 2p2, o en este caso como tiene más electrones, está subdividido el p en 3, entonces 2, 2 y 2 me da 6, entonces me queda 2p6. Bajo al 3s, 2. Vuelvo al 3p, otra vez subdividido en 3, porque puedo poner 2 electrones en cada uno hasta llegar a 6. Bajo al 4s2, me devuelvo al 3d. D lo divido en 5 orbitales, 2 electrones en cada uno hasta llegar a 10 y luego bajo al 4p2. Chiquillo, esta era la clase de configuración electrónica. Espero puedan hacer los ejercicios. Esto se puede resolver, ¿no es cierto?, recordando los números cuánticos más estas 3 reglas o principios de los distintos científicos que estudiaron cómo hacer una configuración electrónica. Espero se encuentren muy bien. Esperemos y confiemos en Dios que pronto nos vamos a ver. Y cuídense mucho, cuiden a su familia. Y un fuerte abrazo y cariños para cada uno de ustedes. Chao, chao.